Desde niña, siempre soñé con salir de México, salir de mi pequeño pueblo en Oaxaca, dejar atrás los cerros, el polvo, la rutina, y conquistar el mundo. Imaginaba ciudades enormes, luces brillantes, pasarelas, lujos que solo había visto en televisión. Soñaba con fama, con oro, con poder, y de algún modo, lo logré. Viajé por más de 10 países. Viví en ciudades donde el calor del desierto me abrazaba con violencia, y en otras donde el frío calaba hasta los huesos. Viví en un rascacielos en Dubái, el edificio más alto del mundo. Desfilé con coronas, tacones de cristal y sonrisas falsas. Fui coronada Miss 2 veces. Me fotografiaban como si fuera una diosa. Hombres se arrodillaban a mis pies. Y yo, sin saberlo, seguía vacía, porque todo ese oro, esa fama, esos viajes, no llenaban el hueco que había dentro de mí, pero en ese entonces, no lo sabía. Creía que la siguiente ciudad, el siguiente vestido, la siguiente fiesta, me daría lo que necesitaba. Lo que no sabía era que mi verdadera historia aún no había comenzado. Lo más importante, lo más profundo, lo más real, estaba por suceder. Conocí al hombre más importante del universo, alguien que transformó mi mundo por completo. No lo conocí en una alfombra roja, ni en un evento de gala. Lo conocí en el momento más improbable, en el lugar más sencillo, y fue ahí donde mi vida se partió en dos. Donde dejé de existir para el mundo, y comencé a vivir de verdad. Mucho gusto, soy Eloy Núñez, hija amada del Dios Altísimo, escogida para hablar de su amor, y hoy, empiezo a contarte cómo mi vacío se convirtió en propósito, cómo mi historia dejó de ser mía, y se convirtió en testimonio. Con el paso de los años, me fui dando cuenta de algo muy profundo. Ese no era el lugar donde quería vivir, no era ahí donde quería formar mi vida, ni construir mis sueños. Sentía, en cada fibra de mi cuerpo, que yo no pertenecía a ese lugar. Desde niña, muy niña, como a los 6 o 7 años, ya pensaba diferente a los demás niños de mi comunidad en Oaxaca. Mientras los demás soñaban con tener una tiendita o formar una familia en el pueblo, yo soñaba con hablar inglés, con vivir en otro país, con subirme a un avión y desaparecer entre las nubes. Soñaba con manejar un coche, con tener mi propio dinero, y sobre todo, con no quedarme atrapada ahí. Mi mente ya era demasiado grande para un lugar tan pequeño, pero el tiempo pasaba, y mi entorno seguía igual. Mi familia, aunque amorosa a su manera, no entendía mis sueños. Cada vez que yo les decía que quería ser modelo, o jugar voleibol profesional, se reían, o me decían que eso no tenía futuro. Eso no es para ti, me repetían, eso es para gente rica, no para gente como nosotros, y cada vez que ellos intentaban apagar mi fuego, más fuerte ardía. Yo les decía en silencio, no sé cómo, pero voy a salir de aquí, no voy a quedarme atrapada en esta vida. Veía cómo mi papá trataba mal a mi mamá. Veía el silencio de ella, y pensaba, no quiero un matrimonio así. No quiero depender de nadie que me haga sentir menos. Y así fui creciendo, rebelde, fuerte por fuera, rota por dentro. Cada vez que alguien me decía, no puedes, yo lo tomaba como un, hazlo. Mi papá me prohibía ir a fiestas. Y yo me escapaba. No quería que aprendiera a manejar, y yo me subía a la moto a escondidas. Una vez choqué tan fuerte que pensé que no iba a despertar, pero me levanté. Más decidida. Entre los 14 y los 17 años, empecé a meterme en todo lo que tuviera que ver con pasarelas. Desfiles locales, concursos, lo que fuera,
aunque mis papás no quisieran, yo iba. Era como si, al pisar la pasarela, me convirtiera en otra persona. Fuerte, segura, brillante, no lo hacía por dinero. Lo hacía por amor. Ahí me sentía viva. En casa, seguíamos siendo católicos, pero de esos que solo iban a misa cuando había una fiesta. La fe era algo lejano, confuso, casi ausente. Terminé el bachillerato, y ahí, y justo ahí, se presentó la primera oportunidad real. Me ofrecieron mudarme a una ciudad más grande. Caruaru. Tenía una tía que vivía allá y me recibió con los brazos abiertos. Trabajé de todo un poco, en una farmacia, como gerente, incluso en un gimnasio. Hasta que un día, surgió una oportunidad para ir a Recife, y aunque solo estuve ahí poco tiempo, esa ciudad me abrió otra puerta. Europa, sí. Portugal, un chico que conocí me ayudó a irme para allá. Nos hicimos pareja, compartíamos un departamento. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo. Pero en realidad, era una prueba disfrazada. Al poco tiempo de llegar, me enfermé. Una bacteria por una carne de cerdo mal cocida me llevó al hospital, y nadie sabía lo que tenía. Días y días gastando en exámenes, medicamentos, hasta que me quedé sin dinero. Y cuando el dinero se fue, también se fue él. Ya no podemos seguir así, me dijo, y yo, con el poco orgullo que me quedaba, respondí, ¿está bien? Solo espera a que salga del hospital, y me voy, y así fue. Cuando al fin descubrieron que tenía, y empecé el tratamiento, ya no tenía dónde ir, estaba débil, vomitaba todo, no podía ni cargar mi propia maleta. Fue entonces cuando llamé a un conocido, un chico de Caruaru que vivía en Lisboa. Le dije con voz temblorosa, ¿puedes venir por mí? No puedo sola, y gracias a Dios, me dijo que sí. Así comenzó una nueva etapa, una donde por primera vez, tuve que aprender a caminar sola. Cuando aquel chico vino por mí, tomé mis maletas con el poco aliento que tenía, y me fui. Salimos de Cascais, una zona costera donde viven muchos extranjeros con dinero, y me llevó a Lisboa. Recuerdo que llegué, y no tenía ni para un taco. Nada, solo mis maletas, y el orgullo. No podía llamar a mis padres. No quería preocuparlos, ni mucho menos aceptar que había fracasado. Me fui de México para lograr mis sueños. ¿Cómo voy a decirles que estoy durmiendo en la calle? Así que me quedé en las calles de Lisboa. Con frío, con miedo, con hambre, y aunque parecía que estaba sola. Dios ya me estaba cuidando, aunque yo aún no lo conociera. Dormí en las calles durante días, rodeada de maletas, con la cabeza sobre una de ellas, y el corazón partido, y en medio del cansancio, revisé mis contactos uno por uno. Hasta que recordé a un entrenador que vivía en otro pueblo de Portugal. Le marqué, estoy en la calle, no tengo dinero, ni dónde dormir, ¿puedes ayudarme? Él, gracias a Dios, me dijo que sí. Tenía una tía en Lisboa. Me dio su número, y fui hasta ella. Le conté todo. Sin adornos. Solo la verdad. Ella me escuchó, me miró a los ojos y dijo, olvida todo lo que hiciste antes, ahora vas a trabajar para mí. Y yo, sin entender del todo, respondí, lo que sea, señora. No quiero seguir en la calle, así. Fue como empecé a vivir en un cuartito, dentro de una pequeña empresa de masajes. Dormía en un tatami, y comía lo que me daban,
trabajaba con ella a cambio de comida y techo. Y poco a poco, empecé a reconstruirme, me pagaban la mitad de cada sesión. La otra mitad era para la dueña, pero no todo era lo que parecía, las masajes no eran solo masajes. Había un final feliz involucrado. Y yo no lo sabía, al principio, me paralicé. Pero estaba sola, y con hambre. Y sin dignidad, un abismo me llevó a otro. Y luego, a otro más, por la tarde daba masajes. Y por la noche, trabajaba en bares, en restaurantes, como bailarina en clubes, como mesera en sushi bares, como mujer que escupe fuego en shows de calle, lo que fuera, solo quería ganar dinero. Mi meta seguía viva, salir adelante, cumplir lo que mis padres nunca pudieron darme. Vivíamos al día cuando era niña. Nunca me faltó comida, pero tampoco había sobra. Y yo soñaba con algo más. En las calles de Portugal pasé hambre real. Hambre de esa que hace doler el estómago y la dignidad, así que trabajaba sin pensar. Sin cuestionar. Sin sentir. Lo único que quería era no regresar a México con las manos vacías. La casa de masajes fue mi primer refugio, pero también mi primera cárcel, y desde ahí, fui cayendo más profundo, y aunque sentía que me perdía, yo pensaba que avanzaba porque ya no tenía hambre. Avanzaba porque ya no dormía en la calle, avanzaba, pero ¿a qué costo? Aún así, seguía buscando la moda. Porque eso seguía siendo mi motor. Después de 5 años en Portugal, me mudé a España, no me gustó. Cambié a Italia. Tampoco me sentí en casa. Luego Holanda, luego Croacia, iba de país en país, como si buscara algo que no sabía nombrar. En esos países por fin me metí de lleno en la industria de la moda. Desfiles, sesiones fotográficas, eventos, pero detrás de cada pasarela había una sombra. Después de los flashes, te invitaban a salir con empresarios. Te lo pedían con sonrisa. Pero no era opcional. Si decías que no, simplemente, no trabajabas más, así que aprendí rápido. O jugabas el juego, o te borraban del mapa. Participé en telenovelas, en películas, en campañas publicitarias, el brillo estaba en las cámaras. Pero todo tenía un precio. Un precio que nadie veía, todos desde fuera pensaban que yo había triunfado. Pero por dentro, yo me sentía vacía, y aún así, seguía creyendo que estaba más cerca de lo que quería, sin saber lo que realmente necesitaba. No tenía nada que ver con fama. La gente mira las fotos, las luces, el maquillaje, y piensa, qué vida tan increíble debe tener ella, pero nadie sabe el precio que se paga por ese plato tan lleno. El enemigo te ofrece banquetes vistosos, platos rebosantes de promesas. Pero no te deja ver el veneno escondido detrás de cada bocado. Yo los acepté. Todos, porque no conocía otra cosa. Porque tenía hambre. Y porque no tenía instrucción, ni guía, ni advertencia. Y sí, claro que pensé en renunciar muchas veces. Cada día me repetía a mí misma, esto no es lo que vine a buscar, esto no es para mí, pero luego recordaba el objetivo, la meta, si tengo que hacer esto para llegar a la cima, entonces lo haré. No sabía que el mundo de la moda traía de la mano otro universo, uno oscuro, lleno de trampas, de intercambios silenciosos. Yo venía de un pueblo donde ni siquiera entendía lo que era eso. Nadie me explicó que detrás de los flashes había prostitución, abuso, manipulación, nada era gratis.
nada, y como nadie me enseñó, yo simplemente caí. Cada noche lloraba, me miraba en el espejo y me decía, Dios, ¿por qué estoy aquí? No era lo que yo quería, pero cuando me subía a una pasarela, algo dentro de mí se encendía, y esa chispa me hacía seguir, aunque después viniera el llanto y la vergüenza. Era una contradicción constante, brillar en el escenario y caer en la oscuridad al bajarme. Mientras más viajaba, más aprendía. Aprendí idiomas, italiano, inglés, español, pero también aprendí el idioma del dolor, de la decepción, de la venta del alma. Sí, el precio se pagaba a medida que yo crecía, porque eran mis elecciones. No fue culpa de nadie, no culpo a mis padres, ni a nadie más, fui yo la que dijo, sí, la que aceptó, la que se convenció de que ese era el camino, y lo pagué. Lo pagué con el cuerpo, con la mente, con el alma, me vendieron como un pedazo de carne más veces de las que puedo contar. Gané dinero, sí, pero perdí algo más valioso, vi prostitución todos los días. A mi alrededor, en mi propio círculo, entre gente que compartía casa conmigo, mujeres y hombres, vendiendo su cuerpo para alcanzar una promesa que nunca llegaba, ahí nadie se salvaba. El que no caía, era borrado. Desaparecía del mapa, había apoyo. No, ahí nadie ayudaba a nadie. Todos competían. Si una ganaba más, la otra le tendía a una trampa. Si uno era contratado, el otro lo envidiaba, mentir, robar, traicionar. Era parte del juego, y todo era normal, pero lo que nadie veía eran los rostros después del evento. Las lágrimas después del show. La sobredosis en los camerinos, vi a muchos, amigos entre comillas, morir por sobredosis. Suicidarse, gente con millones en la cuenta y vacíos en el alma. Yo misma me hundí en las drogas, consumí mucho. Cada día, por la mañana ya encendía un cigarro de marihuana, antes incluso de tomar un café, porque era la forma de relajarme, de tener energía, de soportar a los clientes, porque en ese mundo, yo no era una persona. Era un producto, y como muchas, me fui hundiendo. Empecé con las drogas cuando salí de casa, con apenas 17 años. Ya en México, ya sabía lo que era un cigarro, un polvo, una pastilla, y cuando veía a alguien que no consumía, yo misma decía, no sirve para andar conmigo. Mi círculo eran los que se destruían igual que yo, gente de egos inflados, que buscaban el mismo camino equivocado. Y sí, fui Miss Bellamundo, representando a los Emiratos Árabes Unidos. Las fotos, los videos, los vestidos, todo parecía perfecto, pero por dentro, yo estaba rota. Hoy miro esas fotos con otros ojos. No veo a una reina, veo a una niña perdida, intentando llenar con aplausos un vacío que solo Dios podía llenar. Recuerdo bien, las producciones que me hacían para las competencias internacionales, me maquillaban la piel muy morena, me ponían lentes de contacto color miel, vestidos árabes, y me peinaban como si yo fuera de los Emiratos. ¿Por qué? Allá, había que parecer una de ellos, no bastaba con representar, había que convertirse en lo que ellos querían ver, y yo me dejaba moldear. Porque, en el fondo, yo no quería ser Eloísa, tenía vergüenza de mí, de mi rostro, de mi acento, de mi origen. Quería parecer europea. Quería ser otra, y cuando uno no sabe quién es, el enemigo tiene vía libre para reescribirte, para deformarte, para alejarte por completo de la verdad. Hoy entiendo que el Señor, con amor,
restauró mi identidad, me mostró quién soy en Cristo. Me hizo nueva. Me devolvió lo que yo había enterrado bajo toneladas de maquillaje, vestidos lujosos, y mentiras disfrazadas de glamour, pero en aquel entonces, yo solo quería huir de mí, esas fotos que ves, todas esas imágenes frente al Burj Khalifa, ese edificio enorme y majestuoso en Dubái. Ahí vivía yo, mi departamento estaba en el piso 130 y tantos, tan alto que ya ni recuerdo, vivía allá arriba, y aún así, me sentía por debajo del suelo. Antes de volver a México, tomé varias fotos. Pensé, algún día las mostraré, para contar la verdad, no para presumir. No para decir, miren lo que viví, sino para mostrar que todo eso es una ilusión, una jaula de oro. Una mentira bien vestida. Un espectáculo que oculta la tristeza, el vacío, la soledad. Después de Dubái, no me detuve. Viajé a Inglaterra, a Hong Kong, China, Filipinas, Malasia. Viviendo o sobreviviendo. En más de 25 países, pero en todos, hacía lo mismo, modelaba durante el día, y vendía mi cuerpo por la noche, porque si quería más dinero, tenía que pagar un precio, y yo quería más. Más vestidos. Más vuelos. Más hoteles. Más oro, y cada más era una herida nueva en mi alma, se volvió normal. Como las drogas, usar drogas se volvió tan común, que lo raro era encontrar a alguien que no usara, a la mitad de todo. Ese caos, mi hermano, desde México, tuvo un encuentro con Jesús, aceptó a Cristo. Y su vida cambió. Tiempo después, mi mamá también se entregó al Señor. Y aunque mi papá al principio se rebeló, el Espíritu Santo también lo alcanzó. Uno a uno, mi familia empezó a ser transformada. Mientras tanto, yo seguía en el mundo, ganando miles por día. En una hora, podía ganar 5,000 pesos, o más. Y en un día, fácilmente superaba los 10,000. Pero nada era suficiente. Siempre quería más, el modelaje apenas pagaba bien cuando ya eras alguien. El verdadero dinero venía de la prostitución, y sí, fui Miss. Fui reconocida. Tuve fama. Y gané mucho, pero a cambio, perdí mucho más. Durante años culpé a mi padre. Por su ausencia. Por no haberme enseñado. Por no haberme cuidado como yo necesitaba. Le decía a Dios, todo esto que viví es culpa de mi papá, pero el Señor, cuando me tocó de verdad, me hizo ver otra cosa, que aunque sí me faltó cariño, aunque no tuve instrucción, yo había hecho mis propias elecciones, yo decidí irme. Yo decidí entrar en ese mundo. Yo elegí la droga, el ego, el dinero, la mentira, y entendí que mis padres no podían darme lo que nunca recibieron. Uno solo da lo que tiene. Y ellos nunca aprendieron a amar como Dios ama. Yo fui irresponsable. Culpaba a todos menos a mí. Señalaba a todos, mientras me hundía más y más. No sabía quién era. No sabía quién era en Cristo, y cuando no sabes quién eres, terminas siendo lo que otros quieren que seas, y eso casi me mata. Cuando no tenemos principios innegociables, vivimos culpando, señalando, escapando, y así fui yo, de país en país, siempre haciendo lo mismo. Sirviendo al dinero. Sirviendo a Mamón. Porque eso es lo que hacía, aunque no lo supiera, porque como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero,
si pierde su alma? Marcos 8:36. Y yo estaba perdiendo la mía, poco a poco. Entre aplausos, luces y dinero sucio, pero gloria a Dios. Aleluya. Él nunca desistió de mí, ni siquiera cuando yo me perdía a propósito, porque yo quería más. Más fama. Más dinero. Más glamour, y lo conseguí, pero a cambio, iba vaciando mi alma. En uno de esos viajes, me establecí en Dubái, fui y vine muchas veces, vivía en otros países por meses, pero siempre regresaba a ese lugar hasta que, un día, vine a México. Quería tomar unas vacaciones, ver a mi familia, respirar un poco, y ahí, en medio del descanso, algo me dijo, hazte un chequeo. Haz un check-up completo, nunca me había hecho uno. Allá en Dubái todo era carísimo, y sin seguro médico, era impagable, así que decidí hacerlo en México. Pensé, todo va a salir bien. Solo para estar segura. Incluso ya tenía mi boleto de regreso a Dubái. Cuando fui por los resultados, la doctora ni me preparó, me miró directo y me soltó. Busca un especialista en cabeza y cuello, tienes cáncer. Yo quedé congelada, no entendí. No reaccioné. Sentí como si todo mi mundo, se partiera en 1000 pedazos. Salí del consultorio. Y las piernas me temblaban, el corazón se me apretó, y me dije, voy a morir, hasta aquí llegué. Ahí, en ese momento oscuro, empezó el verdadero proceso, empezó mi quebrantamiento. Mi despertar, el cáncer era en la tiroides. Gracias a Dios, uno de los menos agresivos. Y como lo detectaron temprano, no necesité quimioterapia, solo cirugía. Me operaron. Removieron toda la tiroides. Y mandaron todo a analizar, para confirmar que no se había extendido. Tomé medicamentos. Y los tomo hasta hoy, de por vida. Pero es algo que puedo manejar, y sí, lo hice casi sola. Tuve apoyo puntual, pero en lo más profundo del proceso, estaba yo, y Dios, que ya empezaba a llamarme de regreso. Después de todo, volví a Dubái. Y justo entonces, surgió la oportunidad de participar en un certamen de belleza. Me postulé. Entré. Y gané el título de Miss. Y con eso, gané también visibilidad. Las marcas ahora me buscaban. Me llamaban para desfiles. Para televisión. Para campañas, mi nombre pesaba. Y mi cuenta bancaria, también, pero todo tenía un precio, y cuanto más alto subía, más profundo era el agujero por dentro, más mentiras. Más prostitución. Más ego. Más pecado, y más tristeza cuando se apagaban las cámaras. Un día llegaba con dinero, con regalos, con fotos, con fama, y al siguiente lloraba en mi departamento, sintiendo un vacío que ni el oro ni el maquillaje podían tapar. Durante el tratamiento del cáncer, sentí por primera vez lo que era la verdadera soledad. Caí en una depresión profunda. Oscura, una depresión suicida. Recuerdo que un día, después de la cirugía, me arrodillé como pude, en el centro de la sala. No podía moverme bien. Me dolía todo, pero ahí, entre el dolor físico y el alma rota, empecé a clamar. Por primera vez en años, no pedí fama. No pedí dinero. No pedí oportunidades, solo dije, Dios, si aún estás me escuchando, haz algo conmigo. Y ese fue
el primer susurro del Dios que transforma. Yo aún estaba recién operada, débil, con el cuerpo adolorido, pero más que nada, con el alma hecha pedazos. Recuerdo que me arrodillé, y le dije a Dios, ya no aguanto más. Si no vas a hacer nada, entonces quítame la vida. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Fue un desafío. Fue una rendición, pero también fue el inicio, ahí, tirada en el suelo, sin fuerzas. Con los ojos llenos de lágrimas, yo estaba negociando con el creador de mi alma, como si él no tuviera planes mucho más altos. Y es que, para muchos, mi vida parecía perfecta. Las redes sociales, las redes, te hacen creer que todo es brillante, feliz y sin heridas, pero por dentro, yo era un mar de dolor. Cada vez que abría Instagram, me comparaba. Veía mujeres hermosas, famosas, sonrientes, y yo también quería esa vida. Esa imagen. Esa perfección nunca quería. La mía, y así, comencé a imitar. A querer ser otra. A buscar cosas que no me correspondían, hasta que, en medio de esa tristeza profunda, en esa depresión silenciosa que nadie veía, empecé a mirar hacia el balcón de mi departamento en Dubái. Era alto. Muy alto. Y muchas veces, me asomaba. Y pensaba, podría saltar ahora mismo, y terminar todo esto. Esos pensamientos duraron años, 5 años, de lucha silenciosa. De andar por el mundo con una sonrisa falsa, y un corazón en ruinas, y en medio de todo eso, empecé a buscar respuestas. En los lugares equivocados, primero, las cartas. Luego, el candomblé. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntaba. ¿Voy a tener dinero, amor, éxito? Y me decían que sí, pero para eso, había que hacer trabajos, rituales, baños, sacrificios. Yo misma llegué a pedir que sacrificaran animales por mí, para abrir caminos, para limpiar energías, para atraer más clientes, y yo también tenía que hacer mi parte. No era solo que alguien hiciera el trabajo, yo tenía que encender velas, repetir oraciones, hacer baños de sal con hierbas, usar colores específicos, todo según el oráculo, y cada vez que hacía uno, necesitaba otro. Era un vicio, una adicción, a controlar el futuro, a fabricar suerte, a manipular el destino, todo por llenar un vacío que solo el Espíritu Santo podía ocupar. Y es triste, pero aún hay cristianos, sí, cristianos, que siguen buscando horóscopos, cartas, rituales, cuando el mañana ni siquiera nos pertenece. Solo Dios sabe qué viene. Solo Él es el dueño del tiempo, pero yo no sabía eso. Yo vivía girando en ese ciclo, cada vez más vacía, cada vez más desesperada. Si pasaba 2 días sin consultar las cartas, entraba en crisis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Y si no me va bien? Y volvía a marcar el número. Volvía a pagar. Volvía a hacer el ritual, y todo eso, mientras sonreía en las fotos. Mientras subía contenido a las redes. Mientras aparentaba una vida que no era mía, un abismo llamaba a otro. Y yo, seguía cayendo, hasta que llegó el día en que el cielo me escuchó. El diablo es astuto, muy astuto, te envuelve, te seduce con la mentira de lo prohibido, y te hace pensar que todo eso es normal. Las cartas, los signos del zodiaco, los rituales, los baños energéticos, las consultas.
con muertos, todo eso, claro y directo, es del infierno, un espíritu de adivinación. Un espíritu contrario a Dios, y la Biblia lo dice claramente, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 10-12. Pero yo no lo sabía. Nadie me había enseñado. Y como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo no tenía conocimiento. Y tampoco lo buscaba, vivía atrapada en una ansiedad constante, en una depresión profunda, jugando con el futuro como si fuera un tablero, era un ciclo. Una adicción, cada vez que buscaba las cartas, el horóscopo, los rituales, pensaba que estaba avanzando, pero no estaba retrocediendo. Estaba muriendo, y un día, en lo más hondo del pozo, pensé, o me entierran viva, o salgo de aquí. Como sea, fue entonces que, sin buscarlo, me apareció un video en YouTube, era un pastor. Un hombre que predicaba con la Biblia en la mano, sin quitarle ni una coma, pero con una dulzura, con una claridad, que me tocó el alma, ¿y eso qué? Yo tenía odio por los cristianos, me caían mal, mis propios padres ya se habían convertido. Y yo los rechazaba. No soportaba que me hablaran de Dios, pero ese día, ese video, ese pastor, fue como si el cielo abriera una rendija, y escuché. Y algo dentro de mí dijo, dale una oportunidad a esta palabra, tenía una conocida. Que venía de Sao Paulo a Dubái. Le escribí, ¿puedes traerme una Biblia si te la compro? Ella aceptó. Y como en Dubái está prohibido llevar Biblias visiblemente, la compré con la portada de un león. Sin ningún texto, sin nada. Como si fuera solo un libro cualquiera, ella la trajo. Yo la recibí, y la abrí, empecé por el Nuevo Testamento, porque ese pastor que escuchaba todos los días, hacía estudios basados en esa parte, y le dije a Dios, no entiendo nada, pero estoy aquí, y seguí leyendo. Una y otra vez, aunque no entendiera, pero también escuchaba los estudios, y eso me ayudaba a conectar, a comprender poco a poco. Un día, el pastor dijo, si tú realmente quieres conocer a Jesús, búscalo en lo secreto. Ora. Habla. Con él como si estuviera frente a ti. Haz la prueba. Dile que entre en tu vida, y yo lo hice, entré a mi habitación. Me arrodillé. Y con lágrimas en los ojos, con la voz temblorosa, dije, Jesús, yo no te conozco. No sé quién eres. No sé si eres real. Pero estoy cansada. Mi vida es una ruina. Tengo dinero, títulos, soy mis Emiratos Árabes, pero por dentro estoy vacía. No aguanto más sufrir, si tú realmente existes, entra en mi vida. Haz algo, porque ya no tengo fuerzas ni ganas de vivir, esa fue mi oración. Esa fue mi rendición, y ahí comenzó mi encuentro con el Dios. Recuerdo esa oración, Señor, yo no sé nada de ti, pero si tú existes, entra. Te estoy abriendo la puerta, entra, y él entró, una oración tan simple, pero tan poderosa. Tal vez la más peligrosa que he hecho en mi vida. Porque esa oración cambió todo, porque Jesús no invade. No irrumpe. No entra a la fuerza, él espera ser invitado. Y cuando tú abres la puerta, él entra.
y transforma. Yo seguí leyendo la palabra. Y conforme avanzaba, Él me mostraba la verdad de mi vida, cada mentira, cada herida, cada pecado, cada cadena. Él me mostró todo, y vi con claridad, estaba todo mal, y decidí buscarlo de verdad. Con todo. Sin doble vida. Sin medias tintas, me encerré por 2 meses en mi departamento. Apagué todo. Me alejé de todo, y pasé esos 2 meses jejuando, leyendo la Biblia, escuchando la palabra, orando día y noche, clamando para entender mi propósito. Jesús comenzó a revelarme quién era yo. Y me sentía sucia. No podía mentir más. No podía seguir trabajando en lo que hacía. No podía mirar a las personas con desprecio, ya no era la misma. Sentí como si me hubieran tirado desde un rascacielos, y hubiera despertado con la cara contra el suelo. Desperté. Desperté de una vida falsa. Y decidí no volver. Le dije a Jesús, ¿está bien? Si es para seguirte, te sigo con todo. No quiero vivir a medias. No quiero tener un pie en el mundo, y otro contigo. Y seguí orando, pero Señor, si tengo que renunciar a todo, ¿qué voy a hacer? ¿A qué voy a volver? ¿Quién soy ahora? Y fue ahí cuando Él habló a mi corazón, renuncia, deja todo, vuelve a casa. Yo haré lo nuevo, y fue duro, porque yo había pasado años luchando para llegar hasta ahí. Años peleando por ese lugar, ese dinero, esa fama. Pero entendí que no se puede servir a 2 señores. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, y decidí soltar. Renunciar, dejé todo. Y comencé a orar, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago ahora? Y Él empezó a mostrarme algo precioso. Recordarme lo que siempre me gustó, las personas. Siempre fui una mujer de gente. Sanguínea. De abrazos, de ayuda, de presencia. Y Él me mostró que ahí estaba mi propósito, ayudar a personas. Sanar identidades. Enseñar lo que Él me había enseñado, así que comencé a estudiar. Tomé cursos. Invertí el dinero que me quedaba en conocimiento. Me inscribí en la Florida Christian University, una universidad cristiana en Estados Unidos. Estudié psicoanálisis, neurociencia, imagen personal, lenguaje no violento, todo lo que me ayudara a hablar con claridad, a conectar, a transformar. Busqué sabiduría como lo hizo Salomón. Y oraba cada día, Señor, lléname de tu sabiduría. Que todo lo que aprenda, lo use para tu gloria. Y ahí estaba yo, una exmodelo, una mujer que lo había perdido todo, ahora con hambre de propósito. Mi vida había cambiado. Mi corazón también, pero en medio de ese cambio, también llegó el miedo. Señor, ¿cómo voy a volver a México? Después de tantos años, ¿cómo es vivir ahí otra vez? La realidad era otra. Ya no era la misma niña que se fue. Ya no era la misma mujer rota de antes, era una nueva mujer. Lavada. Redimida. Llena del Espíritu Santo, y aunque no sabía lo que me esperaba, sabía que no estaba sola, porque ahora, quien guiaba mi camino, era Jesús. Hoy estoy aquí. De pie. Con cicatrices, sí, pero viva, transformada, no por lo que hice, sino por quien me rescató, Jesús, el único que me miró cuando nadie más lo hizo. El único que entró cuando yo lo invité, y hoy, Él es todo para mí,
Cuando tomé la decisión de dejar todo y volver a Brasil, no sabía cómo sería, pero Dios ya lo sabía todo. Él fue preparando cada paso, cada encuentro, cada oportunidad, y cuando más dudaba, Él me reafirmaba: no temas, hija. Yo estoy contigo. Una noche soñé con Jesús. No vi su rostro, pero vi su luz, vi sus vestiduras blancas, sentí su presencia. Me extendía la mano y decía: ven. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Y supe que ya no había vuelta atrás. Ese llamado era real. Y obedecí, volví a Brasil, en silencio. Sin avisar. Porque esa transformación era entre él y yo. Una conversación del alma. Una rendición total. Aún allá, en Dubái, fui a esa pequeña iglesia escondida en un hotel. Y ahí, en ese salón cerrado, delante de Dios y de unas pocas personas, levanté mis manos y dije en voz alta: acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Mi vida ahora le pertenece. Y desde ese día, todo cambió, ya no podía vivir como antes. El pecado ya no tenía sabor. Las mentiras ya no cabían en mí. Las fiestas ya no me llenaban. El dinero fácil ya no me movía. Dios me fue despojando de todo. Pero también me fue reconstruyendo, me mostró que yo no había sido creada para vender mi imagen, sino para transformar vidas. Que no se trataba de ser interesante para el mundo, sino de ser interesada por el reino. Hoy no busco fama. Hoy no quiero cosas. Hoy busco causas. Busco vidas. Busco propósito. Dios me sanó del cáncer, de la depresión, de la ansiedad, del vacío. Me dio identidad. Me dio llamado. Me dio paz. Hoy soy terapeuta, mentora, consultora de imagen y presentadora. Pero eso es lo de menos, hoy soy hija. Hija amada del Dios Altísimo, y a ti, que estás leyendo esto. A ti, que crees que ya no hay salida, que piensas que tu vida no tiene propósito, te digo algo: sí hay salida. Sí hay un camino. Y su nombre es Jesús. No se trata de religión. Se trata de relación. De una entrega real, sincera. De ponerte de rodillas en tu cuarto y decir: Jesús, si tú eres real, entra. Y te aseguro, como testigo, Él entra. Él transforma. Él sana. Él renueva. Y Él da vida eterna, porque esta vida pasa, el dinero se acaba, la fama envejece, los amigos te abandonan, pero la eternidad permanece. Y hay solo dos destinos, el cielo o el infierno, y hoy yo elijo caminar por calles de oro, adorar al Rey de Reyes, vivir para Él, y usar mi voz, mi historia, mi pasado, para que otros también lleguen a Él, porque ya no se trata de mí. Se trata de Él. Oración final. Señor Jesús, gracias por rescatarme del abismo, por sanarme, por amarme, por darme una segunda oportunidad. Te pido, Padre, que esta historia toque corazones, que sane almas, que devuelva la esperanza a quien la perdió, que cada persona que lea este testimonio pueda verte a ti, sentirte, y rendirse por completo. A tu amor, te entrego mi vida, mi voz, mis dones, para que tu reino avance, y para que miles más puedan decir también: ahora soy libre. Ahora vivo. Ahora camino con Cristo. Amén.